Amén. Gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos, una vez más. Por alguna razón, parece que Facebook permite que solamente hay unas llaves que nos permiten a nosotros compartir el en vivo. Así que en este caso en particular, tuve que apagar todo, reiniciar todo, creyendo que era mi computadora la que estaba fallando, lo que estaba haciendo mal. Permítame un segundo. Pero resulta que no era así, no era mi computadora, sino que Facebook permite solamente una vez que te conectas, una vez que entras, te da una llave para poder introducirla en el programa con que la pasamos en vivo. Y esa llave solamente dura por 5 horas o cuando uno se sale de Facebook. Entonces no me olvidé cambiar la llave, o sea, no la había cambiado. Así que ya la cambiamos, o sea, ya se cambió, mejor dicho, automáticamente. No encontré el botón, o sea, parece que acaban de modificar eso porque la semana pasada teníamos un botoncito donde le dábamos un clic para que nos diera una llave nueva. Ahora no encontré el botón, parece que lo han modificado y esa llave se actualiza cada vez que uno sale o cierra Facebook o cierra la ventana y se sale del Facebook, y una vez que entra le da una llave nueva. ¿Por qué razón lo hicieron? No lo sabemos. Tampoco no recuerdo. Yo estuve revisando los correos electrónicos el día de ayer y antier. Tampoco fuimos informados de eso, ¿no? Pero gracias al Señor que a pesar de que yo veo aquí que no está corriendo el tiempo en la página de Facebook, mi esposa ya me confirmó de que sí, se está grabando, están escuchando. Así que una vez más, gloria a Dios por eso. Nos habíamos preocupado, pero ya estamos aquí y le damos gracias, honra y gloria al Señor por habernos ayudado a poder estar entre ustedes y compartir una vez más la palabra del Señor. Así que siéntanse bienvenidos todos y cada uno de ustedes, y permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes una vez más puedan salir de esta clase dándole gracias, gloria y honra al Señor por su misericordia y por las maravillas con las cuales Él obra en nuestras vidas, no por misericordia, no hacia nosotros. Así que, ¿qué les parece si damos inicio en esta tarde? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que en su misericordia permita que este mensaje no se corte, que a pesar de que no veamos los numeritos corriendo ahí del tiempo de la hora, pero que sí el Señor en su misericordia nos ayude, que sea transmitido su palabra. Porque como yo siempre les he dicho, no se trata de mí, no se trata de yo hacer fama, aparecer en la televisión, en las redes sociales, donde quiera, sino que se trata de la palabra del Señor, que es la única, que es válida, es verdadera, es la que transforma nuestros corazones, obviamente, ¿no? Como dice la Escritura, el Espíritu Santo intermediando ahí para que todos podamos llegar al conocimiento de Dios y de su palabra, el cual es el que nos da vida a nosotros, ¿no? También en Cristo Jesús. Pero que les digo, que permita el Señor que siempre estemos conscientes que lo más importante es la palabra del Señor. Así que nos entregamos a Dios, oramos y pedimos a Dios que nos ayude en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor Santo de Israel, que en este día no sea la excepción, Señor, sino que realmente, una vez más, tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente, Señor Santo de Israel, y que puedas ayudarnos a entender tu palabra, a entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas, porque ciertamente tu palabra tiene para todo y para todos, Señor. Y cada día tú nos hablas algo nuevo, y cada día tú nos diriges de una manera diferente, nueva, pero que al final de cuentas es para la gloria de tu nombre. Y cada día, Señor, tú hablas a los corazones de todos nosotros, Señor. Ya sea que un día me hables a mí, otro día a otro hermano, a otro día a otro hermano, pero tú nos diriges a todos conforme a tu voluntad y conforme al propósito que tú tienes para nuestras vidas. Permite en tu misericordia que en este día, Señor, una vez más tú puedas perdonarnos todos nuestros pecados, porque ciertamente nosotros pecamos todos los días. A veces no nos damos cuenta, Señor, pero tú que conoces lo profundo de nuestro corazón, tú sí sabes, Señor, en lo que hemos pecado contra ti. Tú sí sabes, Señor, en lo que hemos lastimado a los demás, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Pero te rogamos que en esta noche tú nos des la oportunidad de poder estar a cuentas contigo
Y si en realidad hemos pecado contra alguien, que tú lo traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos pedirte primeramente perdón a ti por ello, y también perdona a las personas que les hemos ofendido. Ayúdanos, Señor Santo de Israel, a glorificarte en gran manera. Ayúdanos a bendecir tu nombre, Señor. Ayúdanos a ponerlo por alto, Señor, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de todas aquellas personas que nos escucharon. Y de antemano te damos gracias, Señor, por haber salvado nuestras vidas y porque verdaderamente seguirás salvando la vida de otras personas. No importa dónde se encuentren, no importa si nos escuchan en persona o no importa si nos escuchan a través de los medios sociales, con una llamada de teléfono, un mensaje de texto, un correo electrónico. Tú siempre obrarás para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, por aquellas personas que vendrán a tus pies en los postreros tiempos. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que, mis queridos hermanos, seguimos adelante, confiando en el Señor. Como le digo, estamos a ciegas. No sé cómo van los numeritos, no sé cómo van corriendo, pero trataré de tomar tiempo pues, de acuerdo al reloj que tiene mi computadora. Amén. Así que espero en el Señor que el nombre de Dios sea glorificado en esta noche, confiando en fe que el Señor nos va a ayudar hasta terminar este servicio y que permita el Señor en su misericordia que no se corte, que no se trabe y que al final de cuentas pues podamos terminar para la gloria del Señor sin que haya más problemas en el canal de Facebook, porque veo que estamos un poquito a ciegas, no vemos lo que está sucediendo. Amén. Así que iniciamos para la gloria de Dios. Así que en el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a culminar con el bloque de versículos de Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Hoy es la última clase, gracias al Señor, de este bloque de versículos. Estamos hablando de los versículos donde lleva el tema de Jesús purifica el templo. Así que vamos a dar gloria a Dios con este final. Amén. Así que el día de hoy, pues como siempre, vamos a leer la lectura bíblica. Ya nos hemos entregado al Señor, hemos entregado el servicio al Señor y permita el Señor que así sigamos hasta el final. Amén. Así que una vez más, dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria al Señor. Y en el versículo que nos vamos a enfocar hoy en día es precisamente en el último versículo, el 22, el cual dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria al Señor. Así que le damos gracias a Dios por su bendita palabra y permita el Señor en su misericordia que todos nosotros podamos glorificar el nombre del Señor al final de esta clase. Así que permítanme un segundito de lo que tuve ocupadito revisando Facebook. No había abierto, había cerrado mis documentos, pero ya los volví a abrir. Así que aquí empezamos. Nosotros podemos ver, mis amados hermanos, en la escritura, en este caso en particular, que los discípulos en cierta forma conocían la palabra del Señor. Se ha dicho, se ha enseñado durante buen tiempo que los discípulos eran pescadores, estaban en el mar pescando para sacar para su sustento. Incluso en una clase hablamos, ¿no?, que algunos de ellos, pues sus padres eran pescadores y parecía que la empresa pescadora
que tenía su padre, pues en ellos trabajaban ciertos discípulos. Pero también hemos conocido a través del tiempo, ¿no? De que los discípulos conocían la palabra del Señor, se preparaban en ello, especialmente las madres cuando eran niños, eran las que estaban dedicadas a enseñarle la palabra del Señor a los niños, ¿no? La palabra que tenían en aquellos tiempos, porque aunque lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, estamos viendo el libro de Juan, recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo conformaron ellos después de venir a Jesucristo, y que de esta forma vivieron para Él, sirvieron a Cristo, sirvieron al Señor el resto de su vida, y ellos son los que conforman el Nuevo Testamento. Pero como les digo, en aquellos tiempos los padres mayormente eran los que trabajaban, y que las madres eran los que les enseñaban lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que para nosotros es un solo testamento, pero que para los judíos lo tienen dividido en diferentes secciones, ¿no? De ahí podemos ver que Jesucristo les dice escudriñar las escrituras porque en ellas les parece a ustedes que tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Y en ciertas ocasiones les dice, de mí habla la ley, un bloque de libros que ellos tenían por separado. En este caso, si pudiéramos decirlo, que era Génesis, Éxodos, Números, Levítico y Deuteronomio. Y él dice, los profetas hablan de mí. Ellos lo tienen categorizado de diferente manera que nosotros. Y también dice los salmos, ¿no? Pero que al final de cuentas lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Por eso les digo, lo que es los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y Juan nos hablan en pasado, pues aunque pareciera que estuviera hablándonos en presente, nos habla en pasado porque pasaron varios años después de que nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, ya había ido ascendido al cielo. Después ellos se dedicaron para el Señor, y en el transcurso de ese tiempo de dedicarse para Dios, pues es que empiezan a hacer todos estos escritos que nosotros tenemos hoy. Tenemos el libro de los Hechos, que también se cree que fue Lucas, que al final de cuentas no fue un discípulo de Jesús, pero fue una persona que se dedicó de lleno, ¿no?, para servir al Señor. Ahí escribió el Evangelio de Lucas, escribió lo que se cree el libro de los Hechos, y después pues tenemos al apóstol Pablo con todas sus epístolas, 12 de ellas, y una epístola más que es a los hebreos, una carta más que es a los hebreos, que algunos concluyen que fue el apóstol Pablo por su manera de expresarse, pero que algunos otros concluyen que no fue él, sino alguien diferente, ¿no? Pero que al final de cuentas, gracias a Dios por su amor y su misericordia, pues la tenemos en la Escritura, para que nosotros podamos deleitarnos en la palabra del Señor, y para que otros puedan venir al conocimiento de Dios y entregarse a Dios para la gloria de su nombre, ¿no? Y por último, por supuesto, tenemos a Santiago, tenemos aquí más, tenemos el libro de Apocalipsis, y así sucesivamente, pues podemos hablar, ¿no?, que el Nuevo Testamento fue, pero después de que Jesucristo ya ascendió al cielo. Pero bueno, volvamos una vez más a la clase. Las madres eran las encargadas de enseñarle a los niños la palabra del Señor. Entonces, nosotros podemos ver que para este tiempo donde se habla en el versículo 22 que dice que creyeron a la Escritura, o sea, la entendieron, la comprendieron cuando Jesucristo resucitó. O sea, el momento en que Jesucristo resucita, ellos recuerdan esta parte de la Escritura, creen en la Escritura, recuerdan las palabras de Jesucristo y creen en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A lo que nosotros vamos a aludir más adelante al nombre del tema de esta clase. Pero que le digo yo, es bien interesante, ¿no?, el poder ver que estos personajes que se dedicaron a vivir para el Señor llegan a un momento específico donde ellos traen a memoria, perdón, o si pudiéramos decir el Espíritu del Señor o el Señor mismo, porque sabemos que Dios es uno, ¿no? Tenemos al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno en esencia, en pensamiento, en la manera de actuar, de efectuar las cosas en la tierra, en el cielo, donde sea, pero que todos ellos toman cierta participación en la interacción con el ser humano, ¿no? Que al final de cuentas algunos pudieran deducir, no, lo hizo Dios, no, lo hizo el Espíritu Santo, acá dice la Escritura que fue el Espíritu Santo, no, acá dice que fue el Padre el que lo hizo. No, al final de cuentas estamos hablando de un mismo Dios que de manera diferente
en lugares diferentes, en situaciones diferentes, en tiempos diferentes, con personas diferentes, Él interactúa y actúa como Él le place, ya sea que lo haga el Hijo, que lo haga el Padre, que lo haga el Espíritu Santo, pero que al final de cuentas estamos hablando del mismo Dios. Y le digo, espero en el Señor que todos nosotros podamos tener eso como un acuerdo, que al final de cuentas hablamos del mismo Dios, no importa quién dice quién lo hizo, lo importante es que Dios lo hizo, ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, y que al final de cuentas lo hizo para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿no? Y esa es la parte importante, ¿no? Que Dios todo lo que hace, lo hace para Él. Y como lo vimos incluso, no estoy seguro si lo compartí con ustedes o lo compartí en una predicación, al final de cuentas, como dice la Escritura, todo lo que Cristo hizo y dijo, pues fue precisamente porque dice la Escritura que el Padre, y Cristo mismo lo dice, que el Padre mismo se lo había dado y que había hecho todo lo que el Padre le había encomendado. Pero le digo, la Trinidad está siempre envuelta en su interacción, en su obra, para la gloria de su nombre, con los seres humanos en este tiempo, en esta tierra, desde que nosotros tenemos conciencia hasta el día de hoy, que solamente Dios sabe el futuro, ¿no? Hasta qué momento va a llegar la humanidad. Pero que les digo, en este momento, Dios de alguna forma le trajo a memoria a estos discípulos acerca de la Escritura. Y le digo que fue Dios porque en una parte vamos a descubrir que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos recordará todas las cosas, pero que hay cosas donde el Espíritu Santo todavía no estaba enviado por Cristo, porque para que el Espíritu Santo fuera enviado a la tierra, como dice Cristo mismo, Él tenía que irse. Y ahí vamos a leer una parte de la Escritura donde incluso los discípulos recuerdan antes de que Jesucristo muriera. Por eso le digo, el Señor es el que hace toda la obra, ya sea que veamos en la Escritura una parte que lo hizo Cristo, otro lo hizo el Señor, otro lo hizo el Espíritu Santo, pero que al final de cuentas fue Dios en sí, en su esencia, quien hizo todas las cosas y que las hizo para Él y para la gloria de su nombre. Amén. Y como les digo, es interesante poder descubrir que en el versículo 22 dice que ellos se acordaron, o sea, creyeron a la Escritura, pero es maravilloso poder ver que la Biblia no nos dice específicamente a qué Escritura se estaban ellos refiriendo, o en este caso se estaba refiriendo el apóstol Juan, ¿no? Porque ciertamente dice la Escritura de la siguiente manera. ¿Dónde está? Permítame un segundo. Dice, y creyeron la Escritura, el versículo 22. Y como les digo, a simple vista, no es tan fácil poder comprender a qué se refería este versículo 22. O sea, qué parte de la Escritura, porque la Escritura, como les digo, ella la tienen separada de manera diferente, pero hay diferentes lugares donde se habla acerca de Cristo. Cristo mismo da testimonio de que está en la ley, de Él está escrito en los profetas y de Él está escrito en los salmos. Entonces la Biblia no nos especifica a qué versículos o a qué parte de la Biblia se estaba refiriendo el apóstol Juan de que él y los discípulos se habían acordado que estaba en la Escritura y que habían creído a la Escritura en ese preciso momento. Les digo yo, pero que la mejor manera que nosotros podemos entenderlo, si quisiéramos decirlo así, entre comillas, porque digo, no sabemos en específico a qué versículo se refiere. Yo revisé los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y no pude encontrar nada en específico, pero sí podemos encontrar referencia de ellos, ¿no? Pero que le digo, la mejor manera de entenderlo es a través de lo que se nos ha enseñado hasta el día de hoy, lo cual se dice que Juan, incluso que Juan mismo lo dice, que él conocía al sumo sacerdote, lo dice en Juan capítulo 18, versículo 15 al 16. Perdonen si me ven que me estoy moviendo un poquito mucho, es que ayer nos fuimos perdonen que voy a hacer un paréntesis, nos fuimos a cazar cangrejos y los mosquitos, como los cangrejos están en un lugar lodoso, así, no pantanoso, pero lodoso, ¿no? Se hunde, y los mosquitos pues nos acabaron, me da mucha comezón ahora hoy en día en las piernas y en los brazos, así que discúlpenme por eso. Continúo. Juan mismo dice que él era conocido del sumo sacerdote, lo dice en Juan capítulo 18, versículos 15 al 16, y por lo tanto se cree, ¿no?, que Juan de alguna forma, él era ya sea estudiante o escuchaba a este sumo sacerdote hablar acerca de la Escritura,
y que que él era quien aprendía de este sumo sacerdote, y por eso denota en el versículo 22 pues que ellos creyeron a la escritura. Como le digo, perdón, de que haber sido ellos instruidos por su madre cuando eran pequeños, ya cuando eran grandes, de alguna forma jóvenes adultos, pues Juan tenía una relación en cierta forma con este sacerdote, a tal grado que él parecía que aprendía acerca de él, ¿no? Porque si era conocido de él de alguna forma, los sacerdotes que estaban siempre para compartir y enseñar e impartir la palabra del Señor, pues siempre están hablando de la palabra de Dios, como nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos somos testigos de que con las personas que compartimos, no importa de lo que se esté hablando, no importa la situación, qué tan fácil o qué tan difícil sea para la persona que nos está compartiendo, para nosotros siempre es un buen motivo para compartir la palabra de Dios, ya sea que le esté pasando algo glorioso para la gloria de Dios, algo maravilloso en su vida, o ya sea que esté pasando por algo doloroso en su vida, algo indignante en su vida, algo de lo cual esa persona lo rechace. Para nosotros siempre es una oportunidad para predicar la palabra del Señor, y así como Juan en este caso denota que él era conocido del sumo sacerdote, a tal grado que él fue el que le dio permiso, o que más bien le dijo a los que estaban en la puerta para que dieran permiso para que entrara Pedro en este caso en particular y escuchar lo que se decía de Cristo en aquellos momentos cuando él fue apresado. Pues ahí mismo nosotros podemos ver que la relación era tan estrecha con ellos, que estaban en la casa de ese sacerdote, y Juan le dice a la criada: abran la puerta a Pedro. O sea, podemos ver esa relación estrecha. Y como les digo, de alguna forma, en alguna relación, en algún momento, en alguna plática, ellos siempre estaban tal vez enseñándole a Juan acerca de la palabra del Señor. Y como le digo, tal vez por eso Juan habla de esta parte de la escritura, en esta parte que creyeron a la escritura, porque Juan estaba consciente de lo que decía la escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y como le digo, como la Biblia no nos da con exactitud a qué versículos o a qué parte de la escritura está Juan refiriéndose, de que ellos creyeron, porque lo pone en plural, pudiéramos decir, como hemos dicho anteriormente, aquí se da el momento de la especulación, de lo que nosotros pudiéramos aportar, de lo que la Biblia no nos dice, que no está en la Biblia, pero que de alguna forma no, Dios permite que la mentalidad del ser humano empiece a trabajar a tal forma que traiga memoria qué otros versículos pudiera estar hablando la Biblia, o qué otros versículos pudiera haber estado hablando el apóstol Juan en estos momentos. Como le digo, nuestro Dios es un Dios 100% creativo, y Él trabaja de maneras diversas con todos y cada uno de nosotros, pero que todas esas formas diversas son una maravilla para nosotros, ¿no? Y como le digo, esa creatividad del Señor nos la dio en cierta forma, a cierto grado, en cierta parte de nuestra mente, que por eso nosotros tenemos esa habilidad, ¿no? De poder crear, aunque sea inventos, o crear novelas, crear narraciones, o incluso en este caso, imaginarnos qué otros versículos estuviera hablando el apóstol Juan. Y aquí, en este caso, tal vez pudiera estarse refiriendo incluso tal vez al Salmo 16, perdón, versículos 8 al 10, donde dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aludiendo en este caso a este salmo a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y acuérdense que el contexto en este caso en particular de lo que estamos hablando habla donde Cristo le dijeron: ¿qué pretendes con esto? Le dice: destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Pues aludiendo a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y cuando resucita Cristo, tal vez le vino a la mente estos versículos de la Biblia, del libro de Salmos, el cual hablaban de Cristo, y entonces decir Juan: creímos a la escritura, ¿no? Como nosotros incluso pudiéramos decir hoy en día, nosotros no vimos a Cristo, no lo vimos resucitado, al menos la mayoría de nosotros. Conozco de testimonio de hermanos que han tenido un momento súper especial, ¿no? Muy maravilloso y muy hermoso de parte de Dios, donde Dios le permite en su misericordia poder hablar con Cristo, caminar con Cristo, compartir con Cristo de una manera súper especial, y eso es maravilloso, ¿no? Pero que nosotros
Aparte de eso, nosotros vemos en la Escritura cómo Dios habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, cómo vemos cómo Dios nos ama a nosotros, a toda la humanidad en sí, pero cómo Él anhela y desea que todo el mundo sea salvo, pero que no todo el mundo va a rendirse a Él. Y vemos todo lo que la Escritura dice, incluso lo comparamos con lo que estamos viendo allá afuera hoy en día, y a pesar de que no vemos, no vimos a Cristo, no lo escuchamos directamente, pues también creemos que esta es la palabra de Dios y creemos en la Escritura, ¿no? En la Escritura que Dios nos dejó, incluso a pesar de que ya Juan no conocía el Nuevo Testamento, ahora nosotros conocemos y vemos estos escritos de Juan. Ahora nosotros podemos decir que esto también era parte de la Escritura de Dios, para con el fin de que las almas fueran salvas, como Cristo dijo, ¿no? En aquellos momentos, ¿no? Antes de partir, donde aludía acerca de la predicación del Evangelio a todas las demás personas, en especial capítulo 17 del libro de Juan, donde está en su oración y dice: a todos que han de creer en mí por causa de estos, o sea, de los discípulos, de los cuales tenemos escrito hasta hoy en día. Pero le digo, de la misma manera, es posible que Juan se estuviese refiriendo, a las palabras del apóstol Pedro en su primer discurso en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 25 al 21, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, y que Pedro le dice: no, mis hermanos, no estamos borrachos, es la hora tercera del día, sino que esto fue lo que fue escrito por Joel, uno de los profetas. Se acuerda que Cristo dijo: en los salmos, en la ley y en los profetas se habla de él. Entonces él dice: esto es algo que habló el profeta Joel, y de ahí les narra todos los versículos acerca de lo que se estaba efectuando en ese momento. Y como le digo, tal vez Juan se refirió a esto también en el sentido que le digo, Juan y todos los escritos están en él en pasado, o sea, escritos después de que sucedieron las cosas. Y Juan, recuerden que era parte de aquellos que estuvieron en oración y ruego, esperando el bautismo del Espíritu Santo y fuego, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Como le digo, él estaba allí con ellos. Y ahí en ese momento todavía Juan no había escrito el Evangelio. Y estaba en el momento cuando escuchó al apóstol Pedro dar ese discurso, donde hubo miles de personas que se convirtieron al Señor. Pero como les digo, como Juan no nos dice específicamente a qué parte de la escritura él se refería, en ello pudiéramos añadir incluso también el libro de Isaías capítulo 52, incluso el Salmo capítulo 22, entre otros. Ahora bien, la Biblia nos narra que estos personajes tuvieron momentos donde se percataban al instante de las escrituras en los dichos de Jesús, pero que también había momentos donde no se percataban de ella, sino que hasta que Cristo hubo resucitado, y en otras ocasiones alguien les tuvo que recordar las palabras del Señor para poder entender y comprender lo que estaba sucediendo en ese momento. Y de eso vamos a hablar los próximos 3 puntos. Número 1, el recuerdo instantáneo. En Juan capítulo 2, versículo 16 al 17, los versículos que leímos al inicio, dice así: y le dijo, o sea, cuando Jesucristo está echando a todos fuera del templo, dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y creo que los tengo aquí, está, gloria al Señor. Como les digo, ahí Juan está narrando que Jesucristo estaba sacando a las personas del templo del Señor, y que en este caso estaba soltando las palomas, desatando a las ovejas o abriéndole la puerta. No sabemos si estaba en rejas, no lo sé, pero que al final de cuentas estaba echando para afuera a todos. Y al final de cuentas dice que les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y dice el 17, entonces, o sea, en ese momento, instantáneamente, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. O sea, fue un recordatorio instantáneo lo que ellos recibieron, que en el momento en que Jesucristo estaba echando fuera a todas estas personas junto con sus animales y tirando por el suelo el dinero y las mesas de los cambistas, en ese momento cuando Jesucristo le dice: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, comprendieron la escritura y se acordaron que ya estaba escrito:
el celo de tu casa me consume. Podemos ver un recordatorio instantáneo en ese momento que nos estaba narrando el apóstol Juan. Ahora bien, tenemos el número 2, que es el recuerdo después de la resurrección de Cristo. En Juan capítulo 2, versículo 22 dice lo que acabamos de decir, que cuando Cristo dijo, ¿qué pretende con esto? Le dijeron, él dijo, destruir este templo y al tercer día lo levantaré. Y entonces él dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero no se acordaron hasta que después resucitó Cristo. Entonces le digo yo, tenemos dos puntos, un recuerdo instantáneo y otro recuerdo después de que Jesucristo había resucitado. Pero hay otro momento más donde la Biblia nos narra que las personas tuvieron alguien que recordarle de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso aludimos a Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12, donde ahí menciona a ciertos personajes, pero que el libro de Mateo nos dice en el versículo capítulo 28, versículo 5, que es un ángel el que interactúa con palabras con ellas. Ahora bien, de los otros dos personajes, los que se encuentran allí en ese momento cuando van las mujeres, no dicen ni Lucas, ni Juan, ni Marcos, no mencionan que son ángeles, pero que sí mencionan al menos dos personajes, pero que el libro de Lucas sí lo menciona como que si fuera un ángel. Puede que sea en este caso un par de ángeles, dos, tres, no sé con exactitud, pero que al final de cuentas son personajes que se aparecieron para recordarles la palabra del Señor a estas mujeres, las cuales dice Lucas que era María Magdalena, era Juana, María la madre de José y Jacob, lo que nosotros le decimos que es la madre de Jesús, y a otras mujeres que en este caso fue después de que Jesucristo resucitó. Recuerden que estas mujeres habían servido y seguido a Jesús. Cuando él muere, lo sepulcran. Este José de Arimatea, van las mujeres para ver dónde lo sepultaron y entonces vuelven al siguiente primer día de la semana para llevar en este caso estas especies aromáticas para ungir al Señor, ¿no? Entonces ahí uno de los personajes, el cual Mateo dice que es un ángel, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que os habló, o sea, está hablándole en pasado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y el versículo 8 dice, entonces, o sea, no fue sino hasta el momento en que este ángel se los dijo. Entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Pero como les digo, no fue sino hasta el momento en que el ángel les hizo a ellas recordar lo que Jesucristo les había dicho con anterioridad. Como les digo, hay momentos donde nosotros vemos que los discípulos les viene un recuerdo instantáneo. Hay momentos donde los discípulos lo recuerdan después de que sucedieron las cosas, después de que resucitó Cristo, pero que hay momentos donde incluso, en este caso habla de las mujeres, porque fueron las mujeres, ¿no?, las que iban a uncir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con las especies aromáticas, pero que ella al momento no se percataron, sino hasta que el ángel les dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Acuérdense de lo que él les dijo. Y entonces dice el versículo 8, entonces recordaron lo que les había dicho nuestro Señor Jesucristo con anterioridad. Ahora bien, todas estas cosas en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a la escritura y todo eso, lo que sí queremos compartirle es de que solamente un encuentro real con nuestro Dios, si pudiéramos decirlo así, con nuestro Señor Jesucristo, es lo que podría ayudarnos a entender y comprender la palabra de Dios, que es
en Jesucristo mismo, lo cual, como les digo, hoy en día, solamente un encuentro con Dios. Ahora bien, yo quisiera aclarar, en este caso en particular, guardando respeto a las opiniones de todos los demás, de todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, de que es verdad que un encuentro real con Cristo empieza el Señor a obrar en nuestras vidas y Él empieza a hablarnos de su palabra y empieza a ayudarnos a entenderla. Pero que hay casos específicos que por alguna razón el Señor nos los hace saber hoy en día a través de testimonios de personas que nunca escucharon la palabra de Dios, pero que tuvieron un encuentro real con Dios y al final de cuentas Dios obra de una manera espectacular en sus vidas a tal grado que a uno de ellos, le digo yo cuando escuché su testimonio, narra de cómo él estando muriendo en un lugar específico, no voy a mencionar el nombre para guardar respeto a los demás, pero que estaba en un lugar específico a punto de morir y Dios en ese momento empieza a sanarlo y empieza y lo toma del lugar donde estaba, lo cual era un lugar, un sitio lejos, apartado de la casa de donde él vivía, donde vivía su madre, y de ahí lo transporta espiritualmente en un sentido, ¿no? Y no solamente espiritual, sino literal, de ese lugar y va y hace que aparezca en la casa de su madre, en el cuarto, en la cama donde estaba viviendo su madre. Y ahí aparece, le digo yo, pero este personaje narra, ¿no? De cómo él no conocía a Dios. O sea, no conocía la palabra del Señor. Y le digo, son momentos espectaculares que le digo, el Señor obra en la vida de cada una persona de una manera diferente y nosotros verdaderamente como cristianos a veces atesoramos las cosas del Señor como que el Señor va a obrar en nuestras vidas solamente porque nosotros somos los que somos cristianos o que somos los hijos de Dios ahora y que Dios no puede obrar en la vida de nadie más, olvidando que Dios obró en nuestras vidas cuando aún nosotros no conocíamos de Dios tampoco. O sea, olvidamos por alguna manera de que Dios se reserva el derecho de obrar con quien quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, en la situación que Él quiera. Y le digo, y lo digo con todo respeto, porque en este caso hay muchas personas que no van a estar de acuerdo conmigo, y los entiendo de todas maneras. Pero que les digo, nosotros hemos escuchado testimonios de personas que han tenido este privilegio, ¿no? De tener un encuentro con Dios, aunque de una manera consciente o inconsciente, pero que Dios se ha encontrado con ellos, no precisamente ellos con Dios, pero Dios se ha encontrado con ellos, ha obrado en su vida de una manera maravillosa y después al tiempo les viene y les narra y les habla acerca de su palabra, ¿no? Y a través del tiempo vienen a conocer la escritura y vienen a conocer que es verdad, es una realidad. O sea, pero que si no es un encuentro real con el Señor de manera consciente, o en este caso Dios en su vida de manera inconsciente, pues al final de cuentas no podrían entender y comprender la escritura, ¿no? Como hay personajes que han dado testimonio que para ellos el libro o la Biblia, para ellos libro, la Biblia, son solamente escritos de hombre, que el cristianismo es una locura y que al final de cuentas ¿no? Estos personajes desprecian o desechan el cristianismo porque dicen que eso solamente son cuestiones de hombre y no es cuestión de Dios, pero que al final de cuentas ellos mismos se han expuesto a la palabra del Señor. Uno de ellos dijo que buscaría en la Biblia todos los versículos bíblicos donde se contradijeran unos a otros con el fin de probar públicamente de que el cristianismo era una farsa. Y saben qué, mis hermanos, de alguna forma súper especial, maravillosa, estupenda, el Señor lo deja que lea la Biblia, pero mientras está leyendo la Biblia para encontrar todas esas contradicciones, se topa con la verdad de Dios, él cambia de opinión, Dios empieza a obrar en su vida de alguna manera maravillosa, a tal grado que en lugar de ponerse en público a hablar en contra de la palabra del Señor, termina volviéndose cristiano y termina predicando la palabra del Señor. Así que gloria a Dios por ese evento tan maravilloso en la vida de esta persona que era un rebelde en el sentido que estaba en contra de la palabra del Señor al 100% sin darse cuenta que nuestro Señor vive y reina para siempre y que su palabra es una espada de dos filos que corta incluso hasta el tuétano, dice la palabra del Señor. Pues así a este hombre le partió el alma, el espíritu, el corazón, el tuétano, todo su ser y vino a entregarse a Cristo, lo aceptó como Señor y Salvador y terminó predicando a Cristo. No recuerdo el nombre del personaje porque fue hace muchos años atrás que conocí de esta historia,
pero que le digo que es una historia verdadera, nos dieron el nombre y todo, pero eso fue hace más de 8 años atrás, así que si lo vuelvo a encontrar, lo voy a compartir con ustedes. Pero que les digo, solamente ese encuentro real con el Señor, consciente o inconsciente, y lo digo inconsciente porque nosotros cuando recién empezamos a conocer o a recibir palabra del Señor, estamos inconscientes de quién es Dios, sabemos que es Dios, sabemos que Él obra, que Él es maravilloso, es poderoso, Él hace milagros y todo lo demás, pero no sabemos conscientemente cómo lo hace, o en su totalidad nunca sabremos cómo lo hace, cómo es, incluso cómo Él ama a la humanidad de tal forma que nosotros tratamos de amarnos unos a otros, pero se nos hace muy difícil por la diferencia, pero más sin embargo, Dios no tuvo ningún problema. Él nos amó tanto, amó al mundo en sí, en su totalidad a tal grado, que decidió enviar a su Hijo Jesucristo. O sea, eso es tan tremendo, le digo, algo que no vamos a poder comprender, porque hay ciertas cosas que con la ayuda del Señor, solamente en un encuentro real con Él, vamos a poder entenderla y comprenderla. Incluso, quisiera compartir con ustedes algunos versículos bíblicos de los cuales, pues, es para las personas difícil poder entender la palabra de Dios. Si es, yo no digo difícil, mejor diría imposible, porque solamente Dios es el que puede revelar a la mente y al corazón del hombre y que puede entender y comprender la palabra de Dios. Así que me retracto de eso que dije, no es difícil, sino que es imposible, y vamos a dar unos par de versículos para, en este caso en particular, reforzar lo que tratamos de compartir, el cual es que solamente un encuentro real con Jesucristo, consciente o inconsciente del ser humano, no de Dios. Dios siempre está consciente, Él sabe perfectamente lo que hace, Él sabe perfectamente lo que dice, Él sabe cuándo, cómo y de qué manera decirlo y cuándo hacerlo. Pero le digo, de parte del ser humano, que un encuentro real con Dios, consciente e inconsciente, es lo único que puede ayudarnos a entender la palabra del Señor. Incluso le digo, hay personas que a mí me han dicho, Señor, yo sé lo que usted dice, sé lo que es la palabra del Señor, pero lo que sí puedo decirle es que yo la leo, pero no la entiendo. Y le digo, solamente el Señor te puede ayudar. Solamente si tú le permites a Dios que a través de su Santo Espíritu te ayude a entenderlo, Él es el único que te puede ayudar a comprenderlo, porque la Escritura dice que fue inspirada por Dios. Y de ahí inicio con estos versículos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero dice que Dios la hizo para que el hombre de Dios fuera preparado para toda buena obra. Pero como dice que la Escritura la inspiró Dios, entonces la única manera de que el ser humano pueda entenderla es a través de Dios, porque Él es el único que puede ayudarle a comprender, porque fue Dios el que le inspiró a sus santos hombres para que en este caso la escribieran, y se escribieran para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aunque es dedicada para los hombres de Dios, al final de cuentas, si una persona se deja tocar, cambiar, transformar y se entrega a Dios, entonces Dios le ayuda a entender y comprender la Escritura. Porque en este caso en particular, como dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer, ni siquiera el poder comprender las Escrituras. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Así que el ser humano, cuando le decimos, especialmente a aquellas personas que se supone que ya creen en Dios, que ya se hacen llamar cristianos y que se supone que ya deberían de estar sirviendo para Dios, le decimos, eso que tú estás haciendo no es lo que la Biblia dice. Dice, no, tú estás loco. Lo que tú tienes es solamente cosas que te metieron a ti en la cabeza, te lavaron el cerebro, etcétera, etcétera. Pero se supone que ellos ya son cristianos. Pero el suponer que son cristianos no implica que han tenido un encuentro real con Dios, no implica que se han expuesto a la palabra de Dios y no implica que Dios les haya revelado su palabra. Y como les digo, en este caso en particular, nosotros podemos ver que dice así en el libro, permítame, Primera de Corintios capítulo 2 versículo
12 al 14. Y nosotros hemos recibido, déjeme corregir. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como les digo, el decir que son cristianos porque conocen en Cristo y que aparentemente creen en Cristo, no quiere decir que han tenido un encuentro real con Dios. Y al final de cuentas, cuando le decimos lo que tú estás haciendo y estás practicando está en contra de lo que la Biblia dice, no, tú estás loco, te han lavado el cerebro, pero es que ellos no ni han sido, ni se han expuestos a la palabra de Dios, ni tampoco han tenido un encuentro real con Dios, a pesar de que dicen que ya conocen de Dios y que creen en Él. Y al final de cuentas nosotros podemos descubrir que no es así, porque al final de cuentas descubrimos que no han podido entender y comprender que la Escritura les dice que no es correcto lo que están practicando en ese momento. Digo, ahora, ese no es el caso en todas las personas que dicen ser cristianos, sino que en este caso estamos hablando de las personas que todavía no se han rendido a Cristo, porque ciertamente, como lo dijimos hace un momento, los discípulos ya estaban con Cristo y se acordaron de la Escritura cuando lo decía Cristo, o sea, lo afectaba en ese momento de manera instantánea. En otros momentos no se acordaron o no se percataron o no entendieron la Escritura, sino hasta que Cristo resucitó, y en otro momento no se percataron o no entendieron la Escritura, sino hasta que alguien, en este caso un ángel, se lo dijo a estas mujeres. Sino que me refiero más bien a las personas que están allá afuera, que todavía, no le rinden su corazón a Cristo, pero que de antemano, como les digo, hay momentos especiales y personas a los cuales tuvieron un momento, en este caso Dios especial con ellos, teniendo un encuentro con ellos, aunque ellos no se percataban, no se daban cuenta, pero que al final de cuentas Dios estaba obrando en su vida y terminaron rindiéndose al Señor. Y por último, en este caso, podemos ver en el en el versículo 21, perdónenme en este momento porque no estoy seguro, no anoté el capítulo, el libro ni el capítulo, pero sé que es el versículo 21. Si no mal recuerdo, creo que es Juan, lo anoté al final, perdón, está al final. Juan capítulo 5, versículo 21, el cual dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, en ese momento en particular en que Cristo tiene un encuentro con esa persona o esa persona con Cristo, como le digo, consciente o inconscientemente, solo Dios lo sabe. Hasta ese momento podemos decir que Cristo les da vida y entonces les ayuda a entender la Escritura. Ahora bien, cualquiera pudiera decir, bueno, ese no es el contexto de esos versículos. Ese contexto se habla acerca del paralítico de Bethesda, cuando Jesucristo sana a un paralítico, de un hombre, que luego lo cuestionan, le dice, no sé quién me sanó, luego se encuentra con Cristo y en la fiesta y le dice después a los líderes, a Jesús fue el que me sanó, vienen contra Cristo, luego Cristo habla acerca de su padre, se vienen a querer matarlo con más razón porque se hace similar a Dios, y luego después de eso salen estas palabras, la cual dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Y con más razón, precisamente por ese contexto, quiero decirle que ese contexto está bajo un contexto espiritual, porque el contexto literal, Jesús hablaba, no había resucitado a nadie, mejor dicho, sino que había sanado al paralítico de Bethesda. En este caso, Jesús no está hablando de ese paralítico que él le dio vida porque no estaba muerto literalmente en el sentido natural, pero sí que le dio vida, vida espiritual, porque él estaba con vida, pero muerto en sus pecados y en sus delitos. Incluso, si no mal recuerdo, fue él el que le dijo nuestro Señor Jesucristo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
Así que la muerte, el resultado del pecado es la muerte. Por lo tanto, Cristo estaba aludiendo a la muerte espiritual de este paralítico. Por eso le digo, si Cristo no nos da vida a través del Espíritu Santo, Él mismo, el Padre, como quiera, sigue siendo el mismo Dios. Si Él no nos da ese encuentro con Él, al final de cuentas las personas no pudieran entender y comprender la palabra del Señor. Y con esto, y termino en este caso con este último versículo, porque sé que ha corrido el tiempo. Le digo, no tengo tiempo en Facebook, pero yo sé que no me he pasado, no he llegado a la hora todavía porque he visto el reloj de mi computadora. Pero que le digo, termino con estos versículos, lo cual nos dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. En Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere y os lo enviare, mas si me fuere, os lo enviaré, Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero note que el versículo 8 dice, convencerá al mundo de pecado, porque no creen en Él. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en la vida de esta persona, como les digo, el encuentro real con el Señor, obra en la vida de esta persona, entonces viene la vida a Él al tal grado que ellos empiezan a entender y a comprender la Escritura, ¿no? Pero como les digo, sea que algunos quieran pelear y aludir, no, es el Espíritu el que da vida. Bueno, acá dijo también Cristo que Él es el que da vida. Y el Señor y Padre Dios también dice que Él es el único que da vida, porque Él crea al hombre, al ser humano y a todo ser viviente en el libro de Génesis. Miren, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos y sus pensamientos no son los nuestros tampoco. O sea que al final de cuentas, no importa cuánto argumentemos, al final de cuentas vamos a concluir que fue Dios quien lo hizo. Sea el Padre, sea el Hijo, sea el Espíritu Santo, Dios es el que hace la obra. Y como les digo, el punto central de esta clase era después que era un encuentro real con Cristo, y que solo un encuentro real con Cristo podría ayudarnos a poder entender y comprender la palabra de Dios, y por supuesto, con más razón hoy en día, nos puede ayudar a creer en Jesucristo. La pregunta es, y con la cual te quiero dejar, como siempre le digo, la pregunta del millón es esta: ¿te gustaría tener un encuentro real con Cristo? No solamente por la razón de decir, oh, voy a conocer la palabra de Dios, voy a conocer la Escritura, ahora sí voy a comprender y ahora sí voy a saber más que los demás. No, no, eso, Dios no obra así, Dios no trabaja así, sino más bien en este caso en particular para que Dios traiga vida a tu vida, para que traiga vida a tu alma, para que de estar muerto en el pecado y en los delitos vengas a tener vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, vida eterna, como dice la Escritura. Y esa es la pregunta con la que te quiero dejar hoy en día. ¿Te gustaría tener un encuentro real con Cristo para que tengas vida? Si es así, yo te invito a que le entregues tu corazón al Señor, que tomes como oportunidad, que solamente Dios lo sabe, no lo digo yo, sino lo digo solamente para compartirlo, que solo Dios sabe si este es el último día que vas a tener con vida. No lo sabemos, nadie lo sabe. Ni siquiera yo sé si voy a salir con vida de este cuarto donde estoy. Eso solo Dios lo sabe. Pero que tú puedas tomar esta como tu única tal vez oportunidad, o una de tantas como quieras ponerle, pero que tú puedas aprovechar en este día esta oportunidad que Dios te da para que tengas vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Y te dejo con esa pregunta: ¿te gustaría tener un encuentro real contigo y entonces tener vida y venir a conocer a Cristo y a conocer su palabra y su verdad? Si es así, yo te invito a que le entregues tu corazón a Dios, que le pidas perdón por tus pecados, que le pidas en su misericordia que te borre todas las rebeliones, porque Él dice que Él no rechaza el que a Él viene, dice la Escritura, así que te perdona todos los pecados. Si tú de todo corazón te rindes a Él, si de todo corazón, con toda sinceridad de tu alma, de tu entero ser, te rindes y le pides perdón,
el Señor te perdona instantáneamente. Y si ese es tu caso, pídele perdón, pídele que te ayude a entender, a comprender su escritura, su palabra, su verdad, que te ayude a entender, y en este caso en particular, como dice la escritura, que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, no dice a toda la verdad, porque para nosotros toda la verdad estaría aquí, pero dice que a toda verdad, porque la verdad está aquí y la verdad está aquí y la verdad también viene aquí y también viene al subconsciente. La palabra del Señor está en todo lugar. Y si es así, pídele también que te ayude y te lleve, te guíe en tu corazón a esa iglesia donde predican la palabra del Señor, donde se enseña la palabra de Dios de todo corazón y que te ayude a desenvolverte en el propósito y la voluntad que Él tiene para tu vida. Así que lo dejo en tus manos, tú tienes la decisión. La oportunidad Dios te la da hoy en día como te la ha dado posiblemente en muchas ocasiones, porque para algunos es posible que esta sea la primera vez que conozcan o escuchen de la palabra de Dios, pero hay algunos de nosotros de los cuales sería tal vez la tercera, en otros la quinta, en otros la número 20, en otros la número 100. Solo Dios sabe a cuántas personas, cuántas veces les ha llamado, pero que tomes este tiempo como una oportunidad para entregarte a Dios, para que tengas un encuentro real con Dios y así mismo con su palabra, y el Señor puede enseñarte su palabra, su verdad, y cómo dirigirte en el propósito y la voluntad que Dios tiene para con tu vida. Amén. Así que lo dejo en tus manos. ¿Te gustaría tener un encuentro real con Cristo? Si es así, te invito a que te rindas a Él de todo corazón. Amén. Así que, así mis queridos hermanos, ¿qué les parece si oramos? Entregamos este servicio a Dios, oramos por las personas que van a venir a los pies de Cristo a través de su palabra, a través de las enseñanzas que nosotros damos, la que reciben por otros hermanos, otros maestros, otros pastores, otros evangelistas, otros misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Oramos para que Dios siga transformando y cambiando corazones, que siga teniendo encuentro real con esas personas que han de ser salvos, que cada día siga añadiendo a la iglesia todos aquellos que han de ser salvos y que al final de cuentas, como siempre les he dicho, que sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y entregamos este día al Señor? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por haber salvado nuestras vidas. Gracias, Padre, por los que salvaste anteriormente, Señor, cuando nosotros todavía ni siquiera habíamos nacido. Y gracias te damos por aquellos que han de ser salvos, Señor, en un tiempo futuro, posiblemente cuando nosotros ya no estemos con vida aquí en la tierra. Solo tú sabes, Señor, pero te rogamos y te suplicamos que en tu misericordia sigas añadiendo a tu iglesia a todos y cada uno de aquellos que han de ser salvos, porque reconocemos de todo corazón y creemos en tu escritura, la cual nos dice que habrá muchas personas, Señor, que no querrán rendirse a ti. Mas nosotros te rogamos por tu misericordia, para que en tu misericordia tú puedas alcanzar sus vidas, que puedas transformar sus corazones, que puedas transformar su manera de pensar y de ver, Señor, de sentir, de palpar, de escuchar, de hablar, que puedas tú en tu misericordia darles la oportunidad de salvación para sus vidas, Santo de Israel. Te lo rogamos y te suplicamos en este momento que tú en tu misericordia, Señor, puedas ayudar a las personas a rendirse a ti, Señor. Porque tu palabra incluso dice, Señor, por medio del apóstol Pablo, si no mal recuerdo, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Te regamos por misericordia, Señor, por todas aquellas personas que en algún momento oportuno tú puedas obrar en sus vidas y traerlas a tus pies. Gracias te damos de antemano, Señor, por este día, por esta tarde. Gracias por tu maravillosa palabra, por tu maravillosa verdad, las cuales las creemos, Señor, como tu escritura, como tu palabra, como las palabras en las cuales tú inspiraste a aquellos hombres de Dios en la antigüedad, de la cual dice el Nuevo Testamento, pero que al mismo tiempo, Señor, nosotros podemos decir ahora que esas escrituras que ellos dejaron también son escrituras que tú inspiraste a ellos para que la escribieran y nosotros la tuviéramos en este momento para ser salvos por ti, Padre amado. Gracias, Señor, para ser enriquecidas nuestras almas a través de tu palabra y de tu verdad. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos por haber pensado en nosotros, como dice la Escritura, aún desde antes de la fundación del mundo.
Gracias, amado mío. Muchas gracias una vez más por tu palabra, por tu enseñanza en este día. Permite en tu misericordia que todos nosotros podamos ser enriquecidos con ella. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Y también quisiéramos aprovechar el momento para orar y suplicar, Señor, por todos aquellos hermanos nuestros y también por nuestros amigos y por nuestros conocidos y por nuestros familiares que en este momento estuviesen enfermos, dolidos, con angustia, Señor, algunos en salas de operaciones, otros en salas de recuperación. Te suplicamos por todos ellos, Señor, y te rogamos también por sus familiares, para que tú los consueles, Señor, para que tú traigas paz, tranquilidad, gozo, alegría, sabiendo que aún en esas áreas, en esos momentos específicos, en esas situaciones específicas de dolor, aún ahí estás tú obrando para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo con otro bloque de versículos bíblicos donde hablaremos de la palabra del Señor y donde nos dejaremos guiar, tocar, transformar, manipular por nuestro Dios a través de su palabra para que transforme nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro entero ser en sí, para que nosotros podamos glorificar a Dios en todo lo que Él tiene para nosotros, en su propósito y su voluntad que tiene para nuestras vidas. Amén. Así que una vez más, muchísimas gracias por habernos permitido poder entrar en sus hogares, en sus lugares secretos, en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, etcétera. Gracias por permitirnos entrar y una vez más, muchísimas gracias por haber tomado un poco de su valioso tiempo para poder compartir con nosotros y como siempre recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios los permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto y que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Reciban de parte de nosotros un caluroso abrazo para todos y cada uno de ustedes. A Dios sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hasta pronto.